Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Politécnica Salesiana y del Ecosistema de Investigación, Innovación y Emprendimiento, les damos la bienvenida al webinar ¿Cómo se debería planificar las ciudades después de la pandemia?, organizado por el Grupo de Investigación en Ciencias Ambientales de la sede Quito. A continuación, damos paso al coordinador del grupo, el doctor Ronnie Lizano, PhD en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan, muy amable. Buenas tardes con todos los presentes. Agradecemos su participación en este encuentro virtual que tiene el objetivo de visualizar cuál sería el camino para lograr ciudades más sustentables e incluyentes, que puedan dar respuestas a escenarios de riesgo como el COVID-19. Una pequeña introducción. La presencia de la pandemia por el COVID-19 ha desnudado las vulnerabilidades que tienen tanto los territorios urbanos como rurales, en sus dimensiones sociales, económicas y ambientales. Aún de ningún asambleísta o de las personas dentro de esta construcción sociohistórica de acumulación de las condiciones de vulnerabilidad, tenemos que generar estas alternativas. Yo invito a que toda esta información que se ha trabajado. Sí, no se había una interrupción. Bueno, dentro de esta construcción sociohistórica de acumulación de las condiciones de vulnerabilidad en los barrios periféricos, se ve cómo la planeación de ciudades no ha sido suficiente para lograr equilibrar las relaciones de poder, permitiendo la lógica de una reproducción social capitalista, donde se ha excluido a la mayoría de la población de zonas urbanas o rurales del derecho pleno a la ciudad o la ruralidad. Esto es, de bienes materiales e inmateriales como acceso a servicios públicos de calidad, espacios verdes, alimentos saludables, etc. Por estas razones, consideramos importante este conversatorio para desde los campos disciplinares de nuestros gentiles invitados del día de hoy poder mirar realidades diversas y que esta sea una oportunidad de interpelar al status quo de la forma de producir las ciudades latinoamericanas y para después pensar en el camino hacia esa construcción de ciudades más sustentables, resilientes e inclusivas. Para ello, esta tarde nos acompañan María Fernanda Cárdenas. Ella es doctora, PhD en Ingeniería, magíster en Planeación Urbana y Regional en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Planeamiento Urbano y Regional, ingeniera forestal y docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Nuestro segundo panelista es David Acurio. Él es candidato a doctor de Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cuenca. Ha ocupado cargos importantes como viceministro de Salud, viceprefecto de la SUAY, coordinador zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, viceministro de la Secretaría Nacional del Migrante y director del Consejo de Salud de Cuenca. Nuestro tercer panelista es Daniel Rodríguez. Daniel es máster en Ecología Urbana, máster en Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social, con especialización en Ecología Industrial y Urbana por la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es docente en el Instituto Tecnológico Internacional. A todos ellos agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. Recordamos que al terminar cada ponencia, que es de 15 minutos, los participantes podrán realizar preguntas a los panelistas, escribiendo en el chat a su mano derecha. Damos inicio entonces y doy paso a María Fernanda Cárdenas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla para iniciar con mi presentación. Yo básicamente traigo simplemente como unas ideas y unas reflexiones en las cuales recojo como algunos de los retos que ya las ciudades traían para la planificación y cómo eso o se ha visto profundizado o cómo algunos de estos paradigmas tradicionales están siendo ahora replanteados o
digamos, reevaluados en este contexto, pues, de la pandemia. Entonces, uno de los primeros elementos, pues, por los que voy a arrancar es como algunas ideas acerca de las ciudades. En principio, las ciudades, y con esto me refiero especialmente a las áreas urbanas, han sido el refugio humano por excelencia. Esto implica que son polos atractivos, de población, pero aquí lo que quiero resaltar es que más o menos en la década de los 90, con la emergencia de las tecnologías en la información y la comunicación, muchos autores pusieron en duda la relevancia y la protagonismo, digamos, que las ciudades iban a continuar tomando, porque ahora estas tecnologías nos iban a permitir a todos acceder a servicios como información, educación, salud, incluso servicios bancarios, teletrabajo, todo este tipo de cosas de manera virtual, de manera a distancia, ¿cierto? Entonces, se estuvo como revaluando la relevancia de volver a concentrar gente en espacios tan reducidos. Sin embargo, lo que vemos hoy, lo que la historia nos está mostrando, es que en este siglo XXI, las ciudades han seguido creciendo de manera súper acelerada, tal vez más que en los periodos anteriores, no solo en su mancha urbana, que es como lo que quiero ejemplificar con esta diapositiva, que es de 2 ciudades de Colombia, pero que podría ser casi que cualquier ciudad en el mundo, sino especialmente en sus tasas de crecimiento poblacional que siguen disparadas. Entonces esto, por supuesto, implica un reto. La diferencia es que en este contexto en el que nos encontramos, que nos hemos visto obligados a confinarnos y a empezar a hacer teletrabajo y acudir a la virtualidad para resolver las cosas que resolvíamos cotidianamente de manera presencial, seguro que muchos de estos asuntos van a cambiar. Muchas empresas y muchas ciudades se han dado cuenta que se puede efectivamente hacer esto de manera virtual, de manera no presencial, y yo creo que eso va a marcar una tendencia de ahora en adelante. Sin embargo, hay 2 cosas que también han quedado muy claras con esta pandemia, con este confinamiento al que nos ha obligado. Una es que no toda la población tiene acceso a estos recursos. De hecho, hay una proporción muy importante de población que todavía no tiene ni los equipos ni la conectividad para poder hacer uso de estas tecnologías. Pero por otro lado, que nosotros somos seres sociales, que mucha gente en este momento está deseando volver a reunirse con sus amigos, con su familia, con sus colegas de trabajo de manera presencial. Entonces, si bien esto sigue siendo una opción que ahora cobra mayor relevancia, hay que buscar entonces otras formas de socializar. Si, por ejemplo, nos dedicamos a hacer teletrabajo, ¿sí? Eso no quiere decir que nos vayamos a aislar. Una segunda idea es que las ciudades son espacios adaptados a las necesidades y demandas de la sociedad moderna. Cuando se refieren a ecosistemas urbanos como los ecosistemas humanos por excelencia, es como ese reconocimiento que ha sido el territorio que nosotros hemos transformado, pero ha sido una transformación absolutamente agresiva, porque cuando nosotros llegamos a urbanizar, lo que estamos haciendo es desplazar casi por completo la naturaleza de nuestros territorios. Entonces, por eso planteo como esa dicotomía hombre-naturaleza, que ha marcado como la forma en la que nosotros construimos las ciudades. Aquí simplemente un par de ejemplos. Estos son 2 fotografías de Medellín, que es la ciudad en la que yo estoy y en la que más he trabajado. Cómo esa mancha urbana crece y se expande, alejando casi todo, pues, lo natural, los ecosistemas, y el caso más dramático puede ser lo que se ve en la imagen de la derecha, que es el río Medellín, completamente no solo canalizado, sino rectificado, es decir, el nivel y el grado de
artificialización al que nosotros hemos llevado estos espacios. Entonces el reto que tenemos ahora desde lo físico es por supuesto volver a integrar esas áreas urbanas con esas áreas rurales, con esa naturaleza que desplazamos, pero esto va más allá, no es solamente en lo físico, en la manera en la que vamos a construir o a reconstruir nuestras ciudades, sino que también esta reintegración tiene que darse desde lo conceptual y desde lo epistemológico inclusive, porque las ciencias sociales y las ciencias naturales hace mucho tiempo que están andando por lugares distintos y en este momento es necesario que se vuelvan a encontrar y que se pongan a conversar entre ellas. Y una tercera idea es que las ciudades, si bien representan los mayores logros de la humanidad, también concentran los más profundos retos y problemáticas que nos enfrentamos en este momento. Al frente, solamente dos ideas que yo desde el área que más trabajo, que es desde la sostenibilidad urbana. Hay que reevaluar esto analizando el tema de la dependencia ciudad-región y el metabolismo urbano. Esto lo voy a ejemplificar con el caso otra vez de Medellín. Entonces, arriba a la derecha, solo como para darle una referencia geográfica, Colombia se divide en departamentos. Entonces, en la zona noroccidental está Antioquia, que es el departamento del cual Medellín es capital. Entonces, Medellín está en el centro del departamento. Y esta imagen de abajo es tomada de un estudio reciente de huella ecológica que se hizo para Medellín y el área metropolitana, que es el área que se conurba con Medellín. Y en ese estudio encontraron dos cosas. Uno, que el territorio del área metropolitana tiene una dependencia absoluta de territorios externos a él. Es decir, si a nosotros nos encierran aquí dentro de este territorio, no podemos ni proveernos de agua, ni de alimentos, ni hay cómo capturar el carbono y los efluentes que emitimos. Y otro pues de los servicios ecosistémicos que evaluaron fue calidades escénicas y paisajísticas. No tenemos ya nada de eso adentro de nuestro territorio por el grado de transformación al que ha sido sometido. Entonces, esto implica... Bueno, me parece que acabamos de tener un pequeño problema de conexión de parte de la ingeniera. No sé si quisiera acotar algo acerca de lo que nos estaba comentando, por favor, doctor Ronnie Lizano. Sí, Juan, qué pena que tuvimos un problema de conexión. Pues estaba en mitad de la presentación María Fernanda. Ajá, no sé si esperamos un poco o podemos tal vez conectarnos con el siguiente ponente, tal vez, o será algo temporal de la panelista. Yo creo que en este caso, por los problemas, especialmente como estábamos hablando de que se estaba conectando directamente desde Colombia, bueno, ahorita ya acabamos de recuperar la señal de la ingeniera María Fernanda Cárdenas. Le pedimos Nice. disculpas por estos pequeños errores que acabamos de sufrir, pero bueno. No, disculpa. Entonces, quiero estar segura de si me llegaron a escuchar hasta donde yo creía que iba. Iba como en la segunda lámina de la investigación de Antioquia, ¿sí? ¿Retomo ahí? Sí, ahí puedes retomar, María Fernanda.
Vale. Entonces les vuelvo a compartir pantalla. De aquí les estaba contando que en este estudio lo que logramos fue ratificar lo que ya les había mostrado antes, y es que, por ejemplo, las áreas en conservación, que es esta de la mitad, se encuentran en territorios alejados del centro del departamento, mientras que estas zonas, justamente donde está Medellín y sus municipios pues como más vecinos y conurbados, son significativamente bajos para esta variable. Es decir, aquí ya no hay áreas que sean representativas de los ecosistemas naturales que existieron en algún momento en este territorio. Con la producción agraria pasa igual. La zona central del departamento se consolida en el tiempo como una zona en la que no hay ningún tipo ni de cultivos, ni de ganadería, nada de estas cosas. Y por el contrario, sí se muestra pues que se consolida esta zona central del departamento en indicadores socioeconómicos. Eso es bueno. El problema es que en las partes alejadas donde se proveen, donde se conservan los bosques, donde se proveen otra cantidad de servicios ecosistémicos, esos indicadores socioeconómicos son y permanecen continuamente, digamos, deficitarios. Allí siguen manteniendo una gran cantidad de necesidades que no son satisfechas. Entonces, el punto es que esta zona central, donde se concentra la población y las actividades económicas más relevantes para el departamento, mejora sus condiciones a costa de la naturaleza, por decirlo de alguna forma muy breve, pero esos beneficios que se están obteniendo aquí no se ven reflejados o no los reciben en estas otras áreas del territorio, que en último son las que nos están proveyendo a nosotros elementos sin los cuales no podríamos sobrevivir como comunidad ni como sociedad. Entonces, esta diapositiva, digamos, resume un poco como esos retos. Esto lo tomé, vale aclarar, de un trabajo que estaba publicando hace poco Daniel Sondin, es un arquitecto, y esto fue un ejercicio que ellos hicieron para Barranquilla, otra ciudad pues colombiana, pero que yo creo que con algunos pequeños ajustes se cumple para casi cualquier ciudad, y por lo menos en América Latina, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los retos? ¿Cómo tenemos nosotros que pensar estas ciudades? Primero necesitamos restaurar, especialmente recuperar esa conexión entre el hombre y la naturaleza, ciudad-campo, que las ciudades sigan creciendo pero de una manera sostenible. Esto ya en sí mismo encierra cualquier cantidad de cosas. Conectar y equilibrar, y aquí lo que quiero resaltar es que no se refiere solamente a asuntos físicos, a conexiones mediante construcciones o infraestructuras, sino también a buscar una igualdad, un equilibrio y una equidad en el acceso a recursos, en el acceso a oportunidades. Y por último, entonces, pensando en todo esto, algunos planteamientos, el tema de teletrabajo y desterritorialización ya más o menos lo mencioné, entonces por eso lo dejé como a un ladito. Algunos de los paradigmas que se han venido transformando entonces con respecto a los usos del suelo en las ciudades, que inicialmente eran absolutamente fragmentados. Aquí están las residencias, allí están las empresas, allí están las instituciones, allí está el comercio. Hoy en día eso está completamente reevaluado, se están promoviendo usos mixtos, pero estos usos mixtos tienen que ser cada vez más complementarios en sí mismos. Ya nuestra mancha urbana se expandió más allá de los límites pues, posibles, de manera segura. Ahora lo que tenemos que hacer entonces es repensar esa ciudad como en un conjunto de subciudades, si se quiere, de manera que donde cada uno de nosotros habite pueda encontrar como alrededor la mayoría de los bienes y servicios que demanda de manera cotidiana. Y esto se relaciona estrechamente con el segundo punto, porque tiene que ver con el transporte,
¿qué tantas distancias necesitamos recorrer nosotros? Hoy en día en estas condiciones, por un lado desde la perspectiva de la sostenibilidad, y hoy también, digamos, con todos estos nuevos paradigmas que le venimos acumulando, no tiene mucho sentido pensar que vamos a vivir en un extremo de la ciudad y que todos los días vamos a cruzar toda la ciudad de ida y vuelta para poder ir a trabajar o a estudiar. Eso es una de las cosas que hay que replantear, que por supuesto no es fácil, ni es nada simple, ni a corto plazo, y porque el paradigma del transporte público masivo, que había sido como la solución obvia desde la planeación para estas situaciones de las ciudades que ya se expandieron, en este momento con el COVID-19 está en crisis, digamos. En Colombia las ciudades que tienen estos sistemas muy bien instaurados en este momento están presentando, digamos, toda la población está asumiendo unos costos enormes para poder mantener estos sistemas funcionando, porque ya no pueden sino mover el 30% de las personas que antes movía por temas pues de seguridad. Entonces se volvieron súper costosos y ya ahorita hay que reevaluarlos. La alternativa es transportes como bicicleta o eléctricos, pero por supuesto esto tiene también limitaciones en la distancia, lo cual nos lleva otra vez al tema de los usos mixtos. Y un último elemento del que quiero hablar rápidamente es el de habitabilidad, que si bien hace mucho tiempo ha estado en crisis en estas condiciones de confinamiento, me parece que hay situaciones que se evidenciaron que son insostenibles. La primera es las características de la vivienda. En Colombia, cada vez más las políticas, por ejemplo, de vivienda popular han ido reduciendo las dimensiones. Entonces, al punto en el que hoy la vivienda popular que se está produciendo es de 35, 40 metros cuadrados para familias de 4, 5 o más personas. Eso no tiene sentido, pero además son viviendas que tienen déficits en iluminación, en ventilación, otra cantidad de cosas. Y además nosotros en la ciudad, en particular en Medellín, hemos ido acumulando déficits en espacios públicos, en zonas verdes, el tema de la conectividad y la caminabilidad, que ahora se necesitan, pero realmente se volvieron casi que un privilegio. Aquí solamente por ejemplificar, es un contraste, pero son las dos maneras principales en las que Medellín está creciendo. Por supuesto, abajo a la derecha es una fotografía pues, de un barrio informal, de un crecimiento espontáneo, autoconstruido, pero arriba a la izquierda tenemos la manera formal en la que se ha venido dando una densificación urbana que está generando prácticamente los mismos desequilibrios. Allí los constructores hacen esas moles, pero tampoco amplían las vías, ni construyen parques, ni hacen nuevas escuelas. Entonces están densificando tremendamente la ciudad sin equilibrar, sin garantizarle a las personas que van a vivir en esos sitios que tienen el acceso a los equipamientos, a la infraestructura y a los servicios mínimos que necesitan. Entonces yo sé que es un contraste como dramático, pero así es como yo estoy leyendo en este momento estos crecimientos y estas maneras de expansión. Y definitivamente esto no es sostenible y hay que reevaluarlo, pues es un tema de fondo. Eso es todo, gracias, ya voy a dejar de compartir. Bueno, muy interesante tu ponencia, María Fernanda. Muy interesante cómo ver esa realidad colombiana, esas ciudades que no distan mucho, ¿no?, de la realidad de otras ciudades latinoamericanas y cómo está afectando ese metabolismo sociedad-naturaleza, ¿no? Esos espacios donde no hay una distribución adecuada de los beneficios, ¿no? Necesitamos tanto esas áreas agrícolas, esas áreas que tienen estos servicios ecosistémicos, todo esto que todos disfrutamos, pero que está viéndose seriamente comprometido con el desarrollo de estas ciudades, ¿no? Que realmente no equilibran, como tú bien lo dices, ¿no? No se equilibra, se tiende a densificar, pero sin garantizar
todos estos servicios de infraestructuras, ¿no? De acceso al verde urbano, de acceso a mejores vías, a calidad del aire. Y bueno, me parece muy importante tus aportes. Te agradezco mucho, María Fernanda. Al final hacemos las preguntitas del público. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos con la presentación de nuestro querido amigo David Acurio. David, adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias al Grupo de Investigación en Ciencias Ambientales de la Politécnica Salesiana por la invitación, a ti, Ronnie, por la gentileza. Con gusto. Quisiera yo pedirles que me permitan también compartir mi pantalla para comentar la propuesta que había traído para conversar el día de hoy. No sé si ahí se está viendo la pantalla. Sí, ahí está, David. Ajá. Muchísimas gracias. Cuando Ronnie plantea la discusión de las ciudades después de la pandemia, para mí no ha sido posible imaginar esa posibilidad sin hacer una pequeña mirada desde donde estamos hablando, desde la coyuntura que vivimos hoy, precisamente de la pandemia. Estamos hablando que al 22 de mayo, América Latina es la región del mundo donde más fallecimientos diarios tenemos por COVID-19, en una tendencia creciente, como ustedes ven en esta imagen, en donde la zona que va tomando cuerpo en ese tono más bien blanco, muestra cómo el incremento de la pandemia en América Latina la convierte en este momento en una de las zonas de mayor número de casos, pero también del mayor número de fallecidos. Y eso que se ve en América Latina, uno podría verlo en el caso del Ecuador, en cada una de sus provincias. Yo he escogido aquí algunas de ellas, y aunque los medios de comunicación y nuestro interés casi siempre está centrado en las ciudades más grandes, en el número de casos creciente. Capital de la República, precisamente en estos días, en el debate que hay en Guayaquil, al cambiar de semáforo de rojo a amarillo, y también la preocupación de que una transición ordenada que no tenga las condiciones suficientes pueda significar un incremento sustantivo de casos y con ello un incremento sustantivo de fallecimientos. Provincias pequeñas como Santa Elena, en la costa ecuatoriana, cerquita de Guayaquil y de la provincia del Guayas, tiene este momento una tasa de mortalidad del 68 por cada 100.000 habitantes. La mortalidad general en esta provincia, y de 38 fallecimientos por cada 100 casos. Algo está pasando en estas. No tenemos la cantidad suficiente de pruebas, o la tasa de letalidad es tan alta que este rato significaría más alta que el promedio nacional, que ya está en 7, que es más alto que el promedio mundial. Sí, con altos niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas y por ingresos, tiene una tasa de letalidad del 27 por cada 100 personas que tienen de COVID, con una tasa de mortalidad general alto de lo que sucede en las otras regiones, como Pichincha, que también habíamos querido comparar, y Guayas. Guayas tiene de letalidad, sigue teniendo una tasa de letalidad alta y de una tasa de mortalidad del 28.9%. La mortalidad en el día de hoy, básicamente porque casos cada vez creciente, tiene un impacto distinto, fundamentalmente en la cantidad de fallecimientos. He venido
pandemia de COVID-19, hay que pensar que si la curva del COVID-19 que está planteada tiene una curva de crecimiento y que podríamos llamar problemas de salud, es una ola que en el transcurso del tiempo irá bajando, pero que va con pacientes que tienen urgencias y que sin tener un COVID positivo, sin embargo, no pueden ser atendidos por la ciudad de Quito precisamente. Tienen pacientes en fila de espera para acceder a cuidados intensivos, solo con intensivos de los servicios de salud. Ya no se... Tampoco se dan abasto para atender a los pacientes que no son COVID. De aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y que tampoco pueden ser atendidas dada la en este momento, sí, para resolver esas interrupciones, esas atenciones que están. También hay que decir, entonces, que hay una cuarta ola que es importante, que es la que tiene que ver con los problemas. Ronnie, ¿me estás escuchando? No. Sí, sí te escucho, David. Un poquito se te está cortando. No sé si puedes revisar el micrófono, por favor. ¿Cómo no? Vamos a verle que algo pasó aquí. Dame un segundo, le mejoro al micrófono. Sí, por favor. Ya. Esperemos que ahí funcione un poco más el sonido. Les decía entonces que me parece que es importante recordar que alrededor del COVID-19 tenemos también la coexistencia de otros problemas vinculados a la capacidad de atención de los servicios. Y esa capacidad de atención de los servicios se da en territorios concretos. ¿Sí? Los territorios, en este caso las ciudades, en realidad son no otra cosa que productos de las dinámicas de la reproducción social. La forma de las ciudades, el conjunto de relaciones que se establecen en ellas, son producto de procesos que están en tensión. María Fernanda decía hace un momento, tensión entre el urbanismo creciente y las condiciones del entorno natural, de la tensión entre la producción de alimentos y la producción industrial, de la polución y la conservación, de la construcción de ambientes más sanos y la construcción de ambientes que puedan ser saludables. En esas tensiones, al interior de la ciudad, hay sectores que ganan y que pierden. Y no David, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Tal vez podrías compartir tu pantalla, por favor. Perdóname, ¿cómo no? ¿Estamos ahí? Gracias. Sí, ahí estamos. Tal vez en pantalla completa. Sí, cómo no. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está bien, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, en esas tensiones, te decía yo, y como intento expresarlo en esa imagen de una parte de Guayaquil, hay sectores que ganan y otros sectores que pierden. Y no solamente que el territorio expresaría como las cicatrices de esas tensiones, las cicatrices de esos procesos que se confrontan en un territorio y que lo moldean, ¿sí? Que establecen esta relación entre la dinámica social y la naturaleza, y que también hay que decir que la dinámica y el proceso de reproducción social, el modelo que se ha generado como modelo de desarrollo, ha apostado sobre todo por una dinámica de desarrollo a partir de garantizar la acumulación de capital. Y en esa búsqueda, inclusive, no solo que se ha ido empujando a lo rural, sino que se ha generado una fractura abierta entre lo urbano y lo rural, como que fueran procesos distintos y aislados. En el contexto de ese proceso es que se expresan los estilos de vida de las personas, su condición de salud, producto de esos
condiciones del territorio. Una salud que está entonces condicionada por los territorios. Y desde ahí quisiera entonces intentar ligar con lo que es producto de este proceso. Es decir, hemos construido unas ciudades en donde se han ido dando unos procesos, y en los últimos años, aceleradamente, se han ido dando unos procesos de segregación del espacio. Esta es una toma de la ciudad de Cuenca, desde donde yo estoy hablando, en donde ustedes pueden ver un intento de identificar dónde se asientan las poblaciones que tienen carencias en términos de necesidades básicas y aquellas que no tienen carencias. En la imagen superior, en este tono en café, ustedes ven cómo más del 80 y el 85% de la población que vive en estos territorios que están en tono café son poblaciones que tienen carencias, ¿sí? Al contrario, en la imagen inferior, la población que no tiene carencias, ¿sí? Ubicada en estas alrededor del río, que en el caso atraviesa toda la ciudad, es uno de los 4 ríos absolutamente bien cuidados y valorados por los que vivimos aquí. Particularmente alrededor de ese río se construye un callejón en donde se ha ido como concentrando la población que tiene mayores ingresos y por lo tanto tiene menos carencias. Las ciudades en este proceso se han ido en estos últimos años generando también grandes de segregación del territorio, gentrificación, un centro en donde se ha recuperado patrimoniales, ¿sí? Pero donde ya la gente no está viviendo, donde ha sido expulsada, excluida, y territorios en los que tendríamos que valorar la pandemia, porque la pandemia del COVID lo que hace es desnudar las injusticias, las inequidades preexistentes. Esta imagen de Quito con los datos de mayo de COVID-19 muestran que al 22 de mayo teníamos 299 casos confirmados, 232 fallecidos, y la correlación entre el número y las condiciones de vivienda, las condiciones de techo, es más notoria. Quienes están padeciendo y teniendo más casos positivos de COVID son precisamente aquellos que están asentados en los territorios, los servicios y condiciones de desigualdad. Y lo mismo pasa en Guayaquil, en las zonas absolutamente empobrecidas, ¿sí? Que no tienen espacios públicos. Tenemos ciudades hoy que van sin espacios, sin espacios deportivos, sin espacios para el mercado. Entonces, en un metabolismo entre la ciudad y la naturaleza que se va convirtiendo en un metabolismo absolutamente patógeno. Mientras eliminamos territorio, a la vez construimos territorios que no son capaces de generar condiciones para la vida. En estos territorios, además, y hay que quizá generalizarlo para todo lo que está sucediendo a nivel global, no es que solamente la pandemia del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud de una enfermedad con el número mayor de casos a los esperados a nivel de más de 3 continentes. Entonces, uno empieza a encontrarse que con las pandemias, las del hambre, las de la pobreza, las de la malnutrición, y no solo que conviven y coexisten, eso sinérgico. La revista Lancet, una revista de enero de este año, hablaba de la sindemia, es decir, esta coexistencia de epidemias en un mismo territorio, ¿sí? Que van sobre la población. Hoy en Guayaquil, donde en el mes de abril hubo un excedente de mortalidad de 10.100, que no es que las 10.100 personas que no se lograron registrar en el sistema de salud a tiempo por sus fallecimientos,
es claro, por dengue, por la cantidad de casos que se han incrementado durante este tiempo, por condiciones que están todo el tiempo ahí. Es decir, ahí habían ya condiciones que se están coexpresando con el COVID-19 y que de pronto no son y por nuestra propia atención, que está centrada en ver el COVID-19. ¿Sí? Este COVID que además nos existentes en la población, sino las propias inequidades generadas por la epidemia. Es importantísimo notar casos tienen son los territorios, algunos de los territorios más pobres, pero pacientes hospitalizados en Nueva York y a la izquierda en el gráfico A y el número de personas muertas en la misma ciudad de Nueva York por cada 100.000 habitantes, como Manhattan, la zona más sí, tiene una cantidad muchísimo menor de pacientes hospitalizados, casi la mitad que lo del Bronx o que Queens, pero también tiene un nivel de casos confirmados por COVID, de fallecidos confirmados por COVID, que prácticamente es la mitad de lo que sucede en las zonas de ascendencia latina y afroamericana del Bronx, de Queens. ¿Sí? También se muestran en la forma de distribución de la enfermedad y de la muerte del COVID. Las ciudades nuestras, mis ciudades que están permitiendo la posibilidad de que todos enfrentemos igual. Haciendo en este momento un equipo de la Universidad de Cuenca, levantamos una encuesta virtual, una encuesta exige que recordemos que quienes contestaron esta encuesta son personas que tienen acceso al Internet, que pueden contestar. Un sector más bien del sector medio. Y sin embargo, cuando se les pregunta qué preventiva de quedarse en casa, nos damos cuenta que esta relación es más fácil para aquellos que tienen viviendas con espacio verde, por ejemplo, de aquellos que no tienen violencia intrafamiliar al interior del domicilio, de aquellos que sí tienen. Y también es más fácil para los que tenemos posibilidades de tener una relación laboral estable e impulsar acciones por teletrabajo, de aquellos que no. De la ciudad, entonces, y de las diferencias que hay en los servicios básicos y en las infraestructuras construidas en la ciudad, en cumplir las medidas. Todavía, solo como dato para ligar con la pandemia, sí, 23 de abril y la segunda la cerramos el 8 de mayo. En ambas vemos cómo en estos sectores un porcentaje importante que sale a la calle, ¿sí? Y no sigue las reglas de distancia. Aún no estábamos en semáforo amarillo. Veamos, vamos a hacer una tercera medición ahora con el semáforo amarillo para ver cómo se comporta esto. Vemos cómo alrededor del 10% aún queda en su casa y sale a la calle. ¿Sí? Y 75%, es decir, 3 de cada 10 personas cuando se tose o estornuda no se lavan posteriormente las manos. ¿Sí? Las condiciones del comportamiento, de cumplir las normas, dependen entonces de estos aspectos que también tienen que ver con de ingresos, de formación, de niveles de instrucción. ¿Sí? Y la población, lo que sí notamos en estos dos periodos es que hay una dificultad de conseguir alimentos que ha incrementado. Al mes de mayo pasaron de
34 personas tenían dificultades para conseguir alimentos y hoy estamos... ¿Sí? Pero claro, también hay que decir que la pandemia ha evidenciado otros procesos de la vida, de la salud, procesos que muestran de alguna manera autonomías relativas y precisamente ahora sobre alimentación y esta inserción social en la ciudad de Cuenca, nos de 2.8% de los hogares de esta ciudad tienen pequeñas producciones de huertos, de hortalizas, de alimentos alrededor de su casa o alrededor de los espacios de la familia. Sectores y que quizá muestran la posibilidad de construir otros escenarios de la ciudad. Pero también hemos visto en este tiempo procesos de construcción de tejido social que dan soporte a procesos de los artistas que se organizan, de la solidaridad golpeado por la solidaridad en los barrios, de la solidaridad al interior de las unidades, recupera su sentido de comunidad, ¿sí? Y también creo que ha sido importante reconocer en el contexto de esta pandemia el valor de lo público, de lo estatal y de lo nuestro, protección, de conservación del bien común y de cuidado colectivo. Entonces, en ese sentido, lo que cuando hablamos de las ciudades después de la pandemia, tal vez deberíamos decir que son unas ciudades que sean capaces de, ¿sí? De ciudades que sean capaces de apostar por un ordenamiento territorial que esté pensando no en necesariamente qué garantías de salud y de vida se pueden dar a los que compartimos el territorio, sí, una sociedad que construye con que repiensa en el espacio público, es decir, hay que subir la cobertura de agua potable y alcantarillado, hay que decirlo, pero hay que subir los estándares de lo que son los servicios que deben ser mínimos para la población en el sí, es necesario entonces también pensar que las ciudades no son solamente la infraestructura. Hay que pensar en cómo construimos tejido social y cómo entendemos que la ciudad no es solo infraestructura, sino la dinámica, sus relaciones, sus intercambios. ¿Sí? Necesitamos unas ciudades para las personas más que ciudades. Pensamos las ciudades que deberían ser las que repensamos a futuro, ¿sí? Capaces de, entonces, de repensar y de construir. María Fernanda, en el sentido de que hay que valorar lo que es pensar de nuevo el transporte público. También es el espacio doméstico, ¿sí? Hay que pensar si tiene sentido esos enormes edificios o las estructuras de los barrios público, de esas casas para la existencia tan individualista y pensar cómo diseñamos ciudades que recuperen el sentido. Yo le oí a Fernando este momento y decía, claro, estamos viviendas para la familia nuclear. Hace, no sé, 100 años habrán dejado de construirse ampliadas, donde sea más fácil tener el huerto, sea más fácil compartir el cuidado de los hijos. No sé, quizás son temas que hay que pensar en una apuesta de la compra local, de la compra de cercanía, que dinamiza la economía local, la pequeña del vecino que produce, sí, en la perspectiva de que eso mejore y que disminuye también la necesidad de movilidad. Movilizan a veces 45 minutos, 1 hora para ir a comprar sus alimentos. O sea, son grandes distancias, eso que es una ciudad, son grandes distancias para conseguir alimentos.
desde las diferencias de clase, también desde las diferencias de género, que no es posible entonces, y eso quizá es mi elemento final, ¿sí? No es posible pensar ciudades sustentables al margen que piensa en una democracia desde el debate ciudadano y que piensa también un futuro desde la vida más. Es eso lo que quería compartirles a todos hoy día. Muchísimas gracias. Dejo de compartir la pantalla ahora sí. Muchísimas gracias, David. Muy importante tus aportes. Una mirada compleja, bastante interesante, que nos permite pensar en este metabolismo de las ciudades, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el metabolismo en lo urbano, en lo rural, ¿no? Y cómo la distribución de la población en las ciudades tiene que ver mucho con la situación socioeconómica, con los ingresos, ¿no? Muy interesante pensar también en cómo, y vemos también en el caso de que nos comentó María Fernanda de Medellín, cómo estas centralidades van concentrando todo lo que es el acceso y, como dijo María Fernanda, incluso los privilegios. Muy importante también pensar cómo David nos invita a pensar que estamos viviendo en ciudades patógenas que no tienen condiciones para la vida y que, por supuesto, el COVID-19 ha tenido en su distribución y en su impacto una diferencia. Depende de los sectores y los barrios en los que ha llegado a expandirse. Entonces, importante señalar el tema de las inequidades y cómo se reproducen históricamente las ciudades y han dado paso a esta segregación de ciertos grupos humanos. Al final, David también nos muestra cómo se pueden construir, ¿no? Espacios de esperanza también, y nos deja algunas sugerencias para mejorar la política pública y cómo es fundamental seguir construyendo un tejido social con ciudades más incluyentes donde se pueda tener un cuidado colectivo. Te agradezco mucho, David, y ahora vamos con nuestro último panelista, nuestro amigo Daniel Rodríguez. Por favor, Daniel, tienes 15 minutos, bienvenido, adelante. Hola con todos, muchas gracias por la invitación. Yo no tengo una presentación, yo voy a ir tomando un tema más de hablar desde la experiencia y desde qué he hecho y qué hemos hecho como desde esta cuarentena, desde este encierro. Y primero quiero decir que yo tengo realizado un proceso comunitario con la Comuna Santa Clara de San Milán. Llevo 3 años vinculado a este núcleo urbano dentro de una ciudad que no lo tomaba en cuenta porque las comunas no son tomadas en cuenta. Entonces ha sido interesante el proceso urbano desde la comuna, porque la comuna es un espacio que no tiene propiedad privada del territorio y de sus terrenos, sino tiene propiedad colectiva. Entonces desde este análisis de la propiedad colectiva, entran en debate un poco de cosas. Entonces, esa es parte de mi experiencia como en lo urbano. El segundo aspecto importante es llevo a cabo un proyecto con respecto a agricultura urbana y ocupación del espacio en desuso, de uso del espacio en desuso, que se llama Terrazas Productivas. Igual les invito a todos a que me sigan en redes, es @terrazasproductivas. Y por último, y que está más ligado a lo que estamos hablando ahora, llevo un proceso con un colectivo que se llama Habitar Colectivo. Con Habitar Colectivo llevamos más de un año participando en diferentes concursos urbanos. Participamos del concurso de la Y, de replanteo de la estación del trolebús. Participamos en el concurso de Mi Barrio Ejemplar y participamos también en el concurso del Corredor Metropolitano. Entonces, una de nuestras condiciones fue trabajar desde lo colectivo y desde la interdisciplinariedad. Entonces, entre arquitectos, sociólogos, ambientales, comunicadores, administradores, hemos creado un equipo con el que hemos mantenido una vinculación al barrio de Chimbacalle
y a la comuna de Cocotoc. Entonces, en estos procesos hemos nosotros siempre participando en territorio y a través de dinámicas y talleres participativos hemos logrado mantener un proceso colectivo y participativo para generar agendas urbanas locales. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos como objetivo. Sin embargo, esta pandemia nos limitó un poco en ese aspecto porque no podíamos ya hacer territorio, ya no podíamos hacer visitas al barrio, ya no podíamos tener un proceso de conectar con la gente de forma directa. Entonces, en nuestro pensar, en nuestro también con esto de la pandemia y en nuestro proceso de habitar y de promover algo, comenzamos a plantearnos posibilidades de cómo acercar esta realidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos fue primero hacer una serie de webinars. Entonces, con Habitar Colectivo, porque este tema de pensar la ciudad hay que partirlo en que la ciudad no se está pensando solo post pandemia, o sea, la pandemia y el coronavirus es un síntoma más de lo que hemos vivido a través de todo este sistema capitalista, o sea, es una forma más de representación. Las ciudades ya necesitaban, ya urgían de toda esta de todo este replanteo en un montón de funcionalidades que tiene y en todas las dinámicas en las que se desarrolla. Entonces, desde aquí nosotros planteamos una posibilidad de hablar y de entablar conversaciones en torno a 4 temas principales. El primero, con el que empezamos y con el que globalizamos, fue crisis sanitaria, coronavirus y ciudad. Entonces, en este webinar invitamos a 4 personas de diferentes partes del mundo, con diferentes visiones, pero con mismas problemáticas y con mismos debates en torno a lo que se está conversando y en torno a la ciudad. Y se definió esto, ¿no? La ciudad está viéndose afectada por un problema mundial. Entonces, ¿cómo homogenizamos también la distribución de la riqueza, el acceso a la vivienda y un poco de temas que ya se han topado alrededor? No quiero andar mucho esto, quiero hacer el relato de lo que hicimos para poder terminar con lo que completamos. El segundo fue el de incertidumbre, como cuál es el nuevo rol. Entonces, una vez que ya tuvimos como, a ver, la pandemia está afectando en esto a la ciudad, está haciéndonos mover de estas maneras, pudimos hacer una radiografía de la ciudad, ya nos pensamos entonces la sociedad cómo tiene que responder a eso y ya hablamos desde otras perspectivas, ya invitamos a 2 sociólogos y a arquitectos que nos permitieron tener sus visiones desde lo estético, desde lo funcional, desde lo ideal y desde lo pragmático y desde lo práctico, y pudimos como cerrar en funcionalidades de, a ver, la sociedad tiene que moverse. Se toparon temas del desarrollo local y de la necesidad de la cohesión social como cosas dentro de esto. De ahí nosotros nos seguimos preguntando, y el tercer webinar fue desafíos, o sea, ¿cuáles son los desafíos? Pero en torno a la pandemia y a la gobernanza, tuvimos la participación del exalcalde Augusto Barrera, Boris Cornejo de la sociedad civil y María Susana Grijalva, una arquitecta, y también de Medellín tuvimos a un arquitecto que ha trabajado estos temas desde varios puntos. Entonces comenzamos a hablar de, a ver, ¿cuál es la importancia de los gobiernos? ¿Cuál es la importancia de la gobernabilidad, de la gobernanza? ¿Cómo son las decisiones? ¿Cómo se ha replanteado ya desde hace algún tiempo para pensar de forma diferente la ciudad a partir de políticas públicas, a partir de planificación, etcétera? Y cómo se está desarrollando y cómo se tiene que seguir desarrollando. Entonces, la voluntad política es algo completamente necesario. Sin embargo, también está muy lejano a nosotros la posibilidad de entablar una relación directa con quien está tomando la decisión. Entonces, las decisiones también se develaron de que no son decisiones que realmente se están tomando participativamente, sino son decisiones que se están tomando desde el escritorio y desde el conocimiento tradicional.
sea, muy, ajá, muy lineal. Y por último, terminamos como ya entablando esto, dijimos, no, es que las soluciones tienen que ser colectivas. Y el último webinar fue colectividad, barrios y comunidades resilientes. Entonces ya empezamos a poner en perspectiva experiencias que nos permitan como ir develando qué está pasando realmente, quién está moviéndose, quién está tomando acción en todo esto, ¿no? Como, y cuáles son las formas diferentes en las que pueden tomar acción. Entonces hablamos otra vez de la cohesión social, del desarrollo local, de la agricultura urbana y de procesos locales que están haciendo resilientes a las comunidades y a las formas de vida existentes en la ciudad. La biodiversidad en todo su espectro de entendimiento y de concepto, ¿no? La biodiversidad como diversidad de la vida en todas sus formas. Y con esto nosotros nos seguimos planteando y dijimos, no, tenemos que hacer algo más, no podemos quedarnos con toda esta información, y lo llevamos a un taller que fue el taller que se llamó Acción, que es Acción para realizar participativamente un manifiesto ciudadano en respuesta a la pandemia. Entonces, después de un éxito que tuvimos en todos estos webinars y después de un montón de información que estaba ahí como envolviéndose y hablándose, debatiéndose, la gente expresándose, porque esta necesidad también de ¿y ahora qué? ¿No? La pregunta que nos queda toda, la incertidumbre. Entonces, juntamos esos saberes, juntamos esa posibilidad de expresarse, esa posibilidad de juntarse, esa nueva posibilidad que nos da las tecnologías, que fue un tema muy, muy en debate a todo nivel también, pero que está completando y está juntando otras formas de relacionarnos, ¿no? Tal vez justo nos separamos de nuestro trabajo en cambio en territorio con el barrio de Chimbacalle, pero nos estábamos cohesionando como equipo, como colectivo, y eso era algo que nos estaba brindando esta oportunidad de pensar la ciudad. Más allá de crear una solución o de lineamientos bases, estábamos juntándonos y estábamos haciendo una acción colectiva en pro de pensar la ciudad, ¿no? Entonces, con este colectivo pudimos definir como un contexto general en el que íbamos a trabajar y el que nos brindó también Fernando Carrión como una perspectiva en global. Y él nos hablaba de que el COVID-19 es un herbicidio porque a las políticas tradicionales, a la ciudad como está planteada, a la ciudad como está organizada, la está matando. A la ciudad como se supone, entre paréntesis, entre comillas, debería estar funcionando, nos está matando, ¿no? Entonces eso, el espacio público y a la infraestructura de base material, con respecto a lo que hablaron antes, es de lo de la vivienda, ¿no? El quédate en casa no es para todos, hay un déficit y hay un alto porcentaje de hacinamiento. La movilidad, hay una reducción hay una restricción por día y por horas que no nos está permitiendo movilizarnos. Y tenemos más espacio para el vehículo que para la gente caminando y para la gente como distribuyéndose en forma general, ¿no? De ahí el agua potable, lávate las manos. Cuando alguien no tiene lavarse las manos, cuando no tiene acceso a agua, cuando el jabón es limitado, cuando todos estos accesos a los recursos básicos son limitados, ¿cómo lo planteamos, no? Entonces, desde ahí empezó la reflexión y el contexto. El segundo es que hay que tener en cuenta que el COVID también es una enfermedad urbana, porque a la final la ruralidad se ve menos afectada, entonces afecta directamente a la ciudad. Entonces, por eso también parte la necesidad de plantearnos una pregunta con respecto a cómo debemos hacer la ciudad. Pero desde ahí yo siento que sí, la pregunta es cómo se deben planificar las ciudades después de la pandemia, pero la respuesta está en mucha de la teoría urbana que ha venido ya planteándose en función de estos sistemas locales más abiertos y más funcionales dentro de cada localidad, ¿no? Como tercer contexto, estaban los debates sobre la ciudad. Es una necesidad permanente que debe existir en el debate con respecto a ciertos temas. Entonces estamos cayendo en eso, y los principales debates son como, ¿cómo queremos la ciudad? ¿Una ciudad compacta o una ciudad dispersa, no? Entonces ahora hay como
como siempre la ciudad dispersa te permite como tener más desplazamientos y todo, pero ahora no podemos desplazarnos más, no podemos juntarnos tanto. Entonces la compacta tiene sus pros, tiene sus contras. Entonces, ¿cómo entra el debate ahora y cómo se pueden como ir desenvolviendo esas reflexiones, ¿no? En cuanto a densidad y a distancias. Ahora, de pasar de una ciudad física a una ciudad virtual. Entonces, ¿cómo el desarrollo tecnológico y científico nos está cambiando perdón, las dinámicas? La otra es solo un ratito. La ciudad o barrios, la ciudad de los vecindarios, la ciudad de la vecindad, ¿no? Entonces, ¿cómo yo tengo que moverme y no moverme más de un tiempo determinado para hacer todas mis acciones y cómo eso mejora la calidad de la ciudad? Como cuarto punto estaba el tema de urbanismo ciudadano. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del ciudadano, de la gente que está viviendo y está habitando la ciudad, para pensar la ciudad y para proponer y para desde una visión académica, sociedad civil y ciudadano se puede llegar a mejores propuestas situadas y localizadas, ¿no? Entonces, como dentro de esto mismo del urbanismo ciudadano, pensar el transporte, el comercio, el espacio público, el trabajo, la violencia y las tecnologías de la información y la comunicación, cómo se están desarrollando y cómo es necesario que se develen nuevas formas en torno a eso. Por otro lado, el gobierno de la ciudad, lo que también ya habíamos entablado. Entonces, los sistemas políticos sabemos que no tienen una capacidad eficiente de respuesta y de economía en crisis. Por ahí, los estallidos sociales, lo que estamos viviendo ahora con las decisiones económicas, es no solo malo para la ciudad, no solo malo para el país, es malo para cómo queremos que nos sigan gobernando de aquí para adelante. Decisiones políticas, decisión política, voluntad política es necesaria en función de los pueblos. Ya esto nos ha revelado tantas formas inexactas de tomar decisiones que necesitamos comprender que existen otras formas. Los niveles de gobierno, cómo tienen que funcionar, ¿no? Entonces, y el gobierno en la ciudad, ¿a quién atiende realmente el municipio? ¿Atiende realmente a todos sus ciudadanos a través de procesos participativos? ¿Por qué una descentralización de la ciudad es necesaria? ¿Por qué el estatuto autonómico es necesario? Porque se pueden tomar mejores decisiones a esa escala. Entonces, con estos 5 puntos, planteamos 5 ejes de trabajo para realizar este taller, y fueron los siguientes. Entonces dijimos, las mesas de trabajo tuvieron lugar en torno a 5 temas, que la primera era reorganización de la movilidad, como buscando modelos alternativos para el desplazamiento de la ciudad. El segundo fue renaturalización del territorio, procesos de conexión con la biodiversidad. Este lo voy a profundizar al final un poquito porque es un poquito más mis temas. El tercero fue desmercantilización de la vivienda, derecho a la vivienda, acceso, integración y desprivatización. Cuán importante es entender que el acceso a la vivienda no debe responder a fines económicos, porque eso es lo que nos tiene así, eso es lo que no nos permite también ser ciudades más resilientes, porque tenemos espacios en desuso que están siendo inutilizados y que están solo ahí quietos porque no le están siendo rentable a algún dueño. Cuando el espacio en desuso puede ser utilizado de muchas formas para bienestar social y para bienestar de la ciudad, o sea, en general, espacio público completo y asequible, ¿no? El cuarto fue el postdesarrollo, incidencia local y economía solidaria. Entonces, ¿cuál importante es ponernos a pensar en que ya no tenemos que, ya cuáles son los nuevos paradigmas con respecto al desarrollo? El postdesarrollo, ¿qué está en el postdesarrollo? ¿Cómo los barrios también tienen que generar economía local sin necesidad de utilizar dinero y colaborarse, ¿no? Lo colaborativo, cambiar este paradigma de necesito yo ganar mis dolaritos para vivir, cuando podemos crear procesos locales en los que la vecindad
y el prójimo puedan combinarse para crear bienestar. Y por último, el de deconstrucción social, como desmontar y evidenciar problemáticas, xenofobia, violencia de género, migraciones. Cuán importante es pensar diferente del otro, porque cómo nos han empezado y cómo nos han limitado a pensar en función del otro, es lo que también nos mantiene dentro de una lógica de no progreso, porque a la final, teoría urbana y representativa y todo, tenemos por montones, pero el punto de hacerlo volver a algo simple de cómo me llevo al prójimo, incluso cómo me llevo yo conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi pensar, con mi sentir, con mis emociones, y cómo eso parte y cómo eso se puede develar. Entonces, esto es un proceso catártico que debe funcionar para la planificación de la ciudad. O sea, si a mí me preguntan cuál es la respuesta de cuál es la ciudad, de cómo se deberían planificar las ciudades para la próxima, yo tendría una sola respuesta y sería la de juntarnos, nada más, la de pensar y de preguntarle al ciudadano. Esa es la forma, esa es la única forma, porque la teoría, los procesos y todo eso los tenemos ya planteados hace mucho tiempo, pero nos hemos olvidado de preguntarle a quien habita la ciudad. Y quien habita la ciudad no es una persona, somos varios y somos diversos, que es sobre todo. Entonces, desde ahí abarca estas formas, ¿no? Y por último, como quería ahondar un poquito en el tema de renaturalización de la ciudad, que son un poquito los temas que yo he venido trabajando. Y hay aquí en el tema de renaturalización, nosotros lo que principalmente definimos fueron tres funcionalidades de cómo se debería hacer la ciudad. Denme 3 segunditos nada más, que lo tengo aquí anotado. Oh, oh. Oh, perdón. Ya. Ya, entonces, en el tema de renaturalización de la ciudad, nosotros teníamos planteados 3 puntos principales que nos iban a permitir en eso. Entonces, una de las cosas es que la presencia de la naturaleza en la ciudad en importantes cantidades garantiza la salud y el bienestar humano, física y emocionalmente, permitiendo el incremento de las defensas inmunitarias. De ahí un tema como definitivamente relacionado a la educación desde lo natural, y planteamos 3 paraguas de temas que son la agricultura como generadora de alimentación, empleo y educación, en la ecología como fuente de una red verde que garantiza la biodiversidad y el respeto de los ciclos del agua, y desde los jardines como vínculo para la alimentación local y el cuidado y la apropiación del espacio público, promoviendo la educación ambiental y ciudadana. Entonces, con respecto a esto, nosotros tuvimos ciertos objetivos como generar una capacidad de autosuficiencia de los recursos alimentarios de la ciudad, basándonos en que la producción alimentaria de la ciudad solo puede abastecer el 5% de su demanda. Estos son datos reales de la ciudad de Quito. Alrededor del 35% del suelo apto para la agricultura es utilizado, dejando un gran porcentaje subutilizado, con aproximadamente un 30% de terrenos baldíos que podrían potencializarse como nuevos espacios agrícolas. El segundo es aplicar modelos de generación de empleos sostenibles basados en sistemas alimentarios urbanos. El tercero, utilizar transversalmente la agricultura urbana como una forma de educación por medio de espacios funcionales y productivos. De ahí, mejorar la calidad de agua en la ciudad y cuidar las fuentes naturales. Diseñar la ciudad como un metabolismo, una serie de sistemas conectados al territorio natural, potenciando la biodiversidad y el paisaje. Impulsar una identidad barrial donde se tome en consideración la naturaleza como ícono generador de la misma. Y ahí termino con esta participación
Y también les invito a estar pendientes de las redes sociales de Habitar Colectivo, porque ahí vamos a promocionar y vamos a hacer firmar, porque esto es algo que tenemos que ser partícipe a todos, porque un manifiesto no solo es una carta que se envíe el alcalde para que lo consiga, sino es una carta abierta al público general para crear opinión pública que es necesaria mantenerla en estos procesos y generar esta opinión pública crítica y como a nuevos procesos válidos y reales y eficientes que permiten más que todo solo mejorar la toma de decisiones desde una perspectiva participativa, local y colectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación. Ha sido muy ilustrativo ver una mirada bastante compleja, bastante integral de lo que significa la ciudad, la construcción del espacio, las alternativas que vienen desde la gobernanza, desde la gobernabilidad, en medio de esta pandemia, ¿no? Que nos genera a todos mucha incertidumbre, mucha preocupación. Lo que decías, esta ciudad como está configurada actualmente nos está matando, ¿no? Y yo creo que eso nos invita a todos a repensar, como tú dijiste, la ciudad, ¿no? Y cómo poder ir transformando estos espacios de la movilidad, de la violencia, que se ve un escalamiento en la forma de habitar el territorio, ¿no? Entonces, es muy importante lo que nos acabas de contar, porque en realidad cuando te dicen quédate en casa, y en eso coincidimos, ¿no? Con todos los ponentes, con todos los panelistas, que en realidad las condiciones de estas centralidades y estas periferias lo que promueven es este impacto, ¿no? A las personas más pobres, que hay un impacto mayor, en su salud, en su estilo de vida, en cómo se expresa la salud o la enfermedad, ¿no? Ahí veíamos el caso de Medellín, el caso de la ciudad de Cuenca, y Daniel, nos invita también a pensar en la ciudad de Quito. ¿Cómo pueden haber alternativas y propuestas ciudadanas que permitan hacer una construcción distinta, ¿no? Realmente nos permitan ir caminando hacia un post-desarrollo. Es decir, a todas estas ideas de desarrollo que nos han sido impuestas, ¿no? Desde los países desarrollados, y que realmente en América Latina no ha habido un desarrollo profundo, ¿no? Sino más bien una producción de ciudades inequitativas, desiguales, que vemos que en contextos de COVID-19 se ha desnudado, como nos decía David Acurio, y realmente en este momento tenemos ya esta comprensión compleja de la ciudad y cómo podemos ir caminando hacia ciudades más inclusivas, que pueden funcionar mejor, ¿no? Y que podemos tener un entorno mejor y una mejor calidad de vida. Podemos caminar a ese summa causa que viene de esa sabia cosmovisión de nuestros antepasados. Bueno, ahora me gustaría que vayamos a las preguntas del público. Les agradezco muchísimo a los participantes por sus brillantes exposiciones y ahora me gustaría direccionar las preguntas del público hacia los participantes. Entonces, si me ayudan tal vez prendiendo las cámaras para poder hacer, digamos, un pequeño conversatorio final. Muchas gracias de las preguntas. Bueno, entonces, la primera, tenemos una pregunta para María Fernanda Cárdenas y nos preguntan, hay una contradicción, ¿no es cierto?, entre lo que es la industria automovilística, que por un lado genera empleos y por otro lado también se vuelve un problema en la cantidad de autos que existen en las ciudades latinoamericanas. La pregunta es, ¿cómo se podría gestionar esa contradicción entre la industria y la calidad de vida en el transporte urbano? Hola, bueno, realmente en lo personal y digamos en el contexto geográfico en el que yo estoy, no hay mucha contradicción porque aquí más allá de las ventas, en los concesionarios, pues cosas como muy puntuales o los talleres de mecánica, por ejemplo, no es que haya así como una gran generación de empleos.
y yo creo que en realidad en la mayoría de las ciudades latinoamericanas pues son unos enclaves donde se hace como el ensamble de piezas, pero realmente nosotros no somos productores de ese tipo de industria, ¿cierto? Entonces, en esa medida, digamos que desde lo económico, por ejemplo, frenar la industria automotriz, la venta de autos y el consumo de combustibles, que de eso sí somos grandes productores y aún así seguimos en crisis. Y aún así, incluso, por ejemplo, Venezuela tiene en este momento déficit de combustibles y nosotros en Colombia, que también producimos un montón de petróleo, tenemos la gasolina, no sé, ustedes le dicen de otra forma, más costosa de la región y casi que del mundo. O sea, son cosas así de inequitativas, si se quiere, pues. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que no hay un conflicto grande, mientras que la búsqueda de alternativas, de opciones que no solo sean, digamos, más cercanas a la gente y que puedan promover nuevas industrias de las cuales nosotros sí tenemos las capacidades, porque no es esa industria grande y pesada, sino cosas tal vez más domésticas que desde aquí mismo se puedan desarrollar con todo el ingenio, las capacidades y los conocimientos que ya tenemos, pueden volverse un nuevo nicho que promueva pues cosas mejores, no solamente desde la sostenibilidad, cambiar de tecnologías y de formas de movernos, sino también desde la economía. Muchas gracias, María Fernanda. Vemos por acá de David Leiva que tenemos otra preguntita, no te vayas. Para ti, María Fernanda, dice, una alternativa puede ser la compra de terrenos o manzanas para poder sembrar y tener espacios verdes en la ciudad de Medellín. En realidad ya no. O sea, Medellín se desbordó, el área metropolitana físicamente desbordó todos los terrenos que son ocupables y de hecho nos subimos. Medellín está emplazada, el área metropolitana en su conjunto, en un valle parecido al de Quito, más estrecho, pues más pequeño, y con los taludes, digamos, los lados de ese valle son de unas pendientes tremendas y la ciudad ya se subió hace rato por esas zonas porque ya la parte, digamos, que era urbanizable se ocupó. Entonces, por eso es que ahora se promueven esas edificaciones buscando como densificar la parte plana del valle, tratando de desincentivar que la ciudad siga expandiéndose por esas laderas, porque además de altas pendientes, por ahí bajan los drenajes, entonces hay inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales, pasa de todo allá. Y por allá es por donde crece la ciudad de manera informal especialmente. Entonces, eso ya no es una opción. Como les contaba, este valle desde hace mucho rato depende para la provisión de sus servicios más básicos como agua y alimentos de territorios que son externos. Nosotros traemos el agua, por ejemplo, desde hace ya más de 30 años, 40 años, de otras regiones del departamento, porque aquí ya no hay. Entonces, esas posibilidades, digamos, son viables, pero ya no a escala local. O sea, nosotros ya, por ejemplo, aquí desbordamos todas las posibilidades. Nosotros la única forma que tenemos de encontrar como soluciones sostenibles es a escala regional. Hay que pensarse ya, digamos, en un nivel, en un territorio muchísimo más amplio, en el que sí puedan darse esos intercambios, garantizar que los suelos productivos se mantengan productivos. Pero lo que yo les trataba de ilustrar también con una de las diapositivas en la que retomé cuando se cortó, es que justamente lo que está pasando es que eso no se equilibra. Es como tú mantente productivo, no puedes crecer, no puedes dedicar tu suelo a otras cosas para proveerme a mí, garantizarme a mí esas necesidades básicas que debo satisfacer, pero la ciudad no le está retribuyendo a esos territorios
ningún tipo de beneficio económico, social. Entonces es una cosa absolutamente inequitativa también a escala regional, y eso es lo que hay que empezar a replantearse, porque claramente eso a escala local ya no tiene posibilidades pues de resolverse. Muchas gracias, María Fernanda. Muy interesante tus puntualizaciones. Bueno, tenemos otra pregunta de Daniela Rubio para el doctor David Acurio. Si podemos dar ejemplos de acciones puntuales que podríamos poner en práctica para generar cambio. Me parece que hay algunos temas que yo planteaba como procesos sobre los cuales uno podría tener la posibilidad de generar o de apostar a cambios de la ciudad. Creo que los procesos de organización social alrededor de los territorios son procesos enormemente interesantes. Aquí en Cuenca nosotros hemos podido ver de cerca una dinámica de procesos ciudadanos que están repensando la ciudad, articulados al trabajo barrial, articulados también al trabajo inclusive del seguimiento de indicadores macro de la ciudad. Me parece que ese es un rol, es decir, un primer rol es que podamos como ciudadanos ponernos a mirar qué está pasando con la ciudad, y ese es un punto interesante de partida. La segunda cosa que a mí particularmente me ha llamado la atención y le siento como un tema a profundizar en el debate de cómo diseñas la ciudad es esta situación que yo no sé si se ha dado también en ciudades como Medellín o como Quito, en las que como la gente no puede ir a hacer las compras en los mercados, han salido los pequeños productores así de cercanía a las calles, a las veredas, a vender cosas. Y la gente compra cerca de su barrio. Y eso tiene pros y contras, porque por un lado tienes el tema de que probablemente le estás comprando a tu vecino las hortalizas o los productos, pero claro, también te pones a pensar cómo garantizas que una persona se pase de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la vereda vendiendo sin servicios básicos, sin agua para lavarse las manos, para vender los productos. Y creo que ahí puede haber un debate que es interesante, es decir, es posible, diría yo, que la ciudad piense en otra forma de construir espacios para la oferta de alimentos, por ejemplo. Y eso quizás es un cambio súper interesante, es decir, en vez de pensar en las grandes plataformas de lo que llamamos las ferias libres nosotros, donde están cientos de comerciantes y de compradores, quizá pensar en figuras de plazas más cercanas nosotros tenemos aquí las subdivisiones de las parroquias, que te permitan tener servicios de las personas que están viviendo cerca, particularmente en las zonas, en ciudades como la nuestra, que todavía tienen procesos de expansión urbana, y esos procesos de expansión urbana no tienen ninguno de esos servicios. Yo les decía, no tenemos, o sea, hay zonas donde no tenemos parques, donde no tenemos plazas, donde no tenemos canchas deportivas. Entonces, si no piensas de eso como pequeños espacios al interior de las ciudades, difícilmente vamos a tener cambios. Y sin duda, el tema de la movilidad para nosotros es un debate clave, ¿no? Sí, las ciclovías, sin duda, es una apuesta que es importante para ir resolviendo, pero a propósito del comentario que hicieron hace un momento sobre los carros, me acordé de una frase del exalcalde Barrera, el exalcalde de Quito, que decía algo así que la ganancia de la venta de vehículos se garantiza, se sostiene por los recursos públicos de la construcción de las vías, ¿sí? Y al final resulta eso, es decir, las municipalidades, la ciudad forzada a abrir cada vez avenidas más grandes que botan las casas, ¿sí? En donde ya los carros nunca paran, ¿sí? Decían, para que el conductor no hace su piecito y pase el pie al freno, entonces le construyes un puente de 300 metros de largo para que tiene que cruzarse el peatón, ¿sí? Entonces, creo que hay que repensar los temas de la movilidad, y esos son temas que podemos hacerlos de cambio y que creo que además suponen parte de un ejercicio que solo se hace colectivamente, que no es individual, que no es individual. Muchas gracias, David. Tenemos acá una pregunta para Daniel Rodríguez.
el suministro de alimentos se ve amenazado. ¿Qué estrategia se debería adoptar para juntar al productor rural con el consumidor urbano? La verdad es una pregunta compleja y con una amplia gama de matices en torno a la respuesta. Entonces, mi respuesta en torno a lo que yo he venido trabajando en torno a alimentación y a sistemas agroalimentarios urbanos, podría decir que tenemos que dividir este aporte desde la ruralidad, o sea, y tener en cuenta que el espacio urbano utilizado para agricultura y disponible para agricultura es amplio. Y no solo como con respecto a suelo fértil, porque también tenemos espacio como gris que puede ser utilizado con técnicas que no entrarían en funciones agroecológicas, pero entrarían en sistemas de abastecimiento como sistemas hidropónicos que se pueden ir dando en la ciudad. Entonces, esta es una de las formas de conectar, saber cómo distribuir quién me está proveyendo qué, ¿no? Entonces, la ciudad en un radio urbano gris está produciendo y cultivando una determinada cantidad de alimentos que están abasteciéndose en sistemas de cercanía, en consumo de proximidad, en producción local y generando procesos locales, ¿no? Y esto obviamente desde la economía popular y solidaria, no desde yo tengo tantos terrenos para producir alimentos, entonces por eso es que soy un magnate. Entonces, la producción local y lo que se promueve y lo que vengo promoviendo ya desde hace un tiempo, creo que está alineada a sistemas locales de producción que benefician a la gente local, que está abasteciendo a sistemas locales, a la cercanía y que está aportando a la soberanía alimentaria y a la seguridad alimentaria de la ciudad, ¿no? Entonces el porcentaje de alimentos que entra a la ciudad antes era del 5%, ahora, antes era del 20%, ahora es del 5%. ¿Por qué? Porque ese 15% se está abasteciendo a la ciudad per se. Entonces, por ese lado va mi respuesta, pero obviamente el productor rural también tiene que pensar en abastecer localmente. Y eso es lo que a veces no se nos quita de la mente, ¿no? Tenemos un montón de alimentos saliendo de una provincia, pero a su cuadra, a su redonda no se están abasteciendo, ¿no? Entonces tienen como grandes cantidades de extensiones de terreno de brócoli, pero la gente no le llega directo, porque ese brócoli tiene que ir a la bodega, y etcétera, etcétera. También hay un problema de intermediarios súper grande que no busco eliminar, y dentro de esto lo que planteábamos en el manifiesto, no buscamos eliminar al intermediario, sino replantearlo en el sistema. ¿Cuál es la función real de un intermediario en toda la cadena productiva, ¿no? Entonces, muchos intermediarios también son desde la ruralidad, que también desde esta necesidad de querer, es foco porque esta visión de capitalizar todo de capitalizar y de hacerme el vivo, porque, ay, no están alimentando, llevemos esto acá y nos hacemos el dinero, nos hacemos la plata. Esa mentalidad es la que tenemos que como romper, porque no se trata de buscar negocios, se trata de alimentarnos, ¿no? Y se trata de crear procesos en los que podamos entender esas nuevas dinámicas. Entonces, ¿desde dónde tú comienzas a generar valor para entender que esa es una dinámica positiva? Es desde tu relación con la tierra, desde tu relación con tu educación, desde tu conciencia de por qué es importante educarte, ¿no? Entonces, para mí, lo primero que cada ciudadano tiene que hacer en forma general, y tal vez me estoy yendo un poquito de la respuesta, pero lo primero que tenemos que hacer es empezar a separar nuestros residuos en la casa. Eso es algo tan básico, tan simple y tan
fructífero, porque al final tú te vas dando cuenta. Yo ahorita tengo compost de mi casa aquí, hecho durante toda la cuarentena. Y ese proceso de transformación es filosófico, es catártico, porque te permite ver que lo que tú ibas a votar y lo que generalmente estás votando, que es de más del 50% de tus residuos y que estás votando y mandando a los rellenos sanitarios, se transforma en eso y puede ser útil. Y hay gente que quiere, y hay gente que quiere estar participando de eso. Entonces, desde ahí ya comienza tu proceso de transformación personal. Entonces, desde ahí ya vamos teniendo una conciencia. A ver, esto es tierra, ¿de dónde viene? Entonces, ya vamos preguntándonos otras cosas, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy, muy importante ligar toda esta noción de reciclaje, y no solo de reciclaje de plástico, sino también de esta transformación y reutilización, para llegar a nuevas conciencias, porque lo importante es nuevas conciencias, porque se podría crear programas, proyectos y todo para juntar a los... Es más, o sea, es que eso te digo, ya hay procesos y proyectos con un montón de eficiencia y bien pensados que podrían funcionar a todo nivel. Pero el punto ya no es solo eso, o sea, es esta mentalidad que no deja que ciertas decisiones se vayan tomando. Entonces, desde ahí, desde este volver a las raíces, volver a lo simple, volver a lo básico, es que tenemos que irnos planteando cómo podemos ir solucionando. De que hay formas de conectar al productor rural con el local y crear sistemas locales, por supuesto que sí, pero hay que desmercantilizar estos procesos de salud, de educación, de alimentación, ¿no? Entonces, queremos seguir como concentrando el dinero del consumo de alimentos hacia grupos de poder pequeños, no, porque la alimentación es de todos y todos podemos tener medios y formas para alimentarnos. Eso. Chévere, muy profunda las reflexiones que le llevas. Gracias, Daniel. Tenemos una pregunta para David también, y nos dicen, en las intervenciones se intenta rescatar el barrio, ¿no? Lo comunitario y no promover el individualismo. Pero ¿cómo realizar esta transformación en ciudades ya estructuradas con esta visión individual? De Edgar González. David. Creo que uno de los sustentos del modelo de acumulación que tenemos es pensar que el ejercicio es en todo, se centra en la resolución de lo nuestro y casi exclusivamente de lo nuestro. Esta idea de yo me salvo y el resto vea cómo lo hace. Si eso se construye, valga el comentario del Daniel, desde el proceso educativo, ¿sí? Tenemos un sistema educativo en donde en el sector tenemos un sector privado y un sector público, ¿sí? Y en el sector privado está aquel que puede pagar el sistema educativo y el que no puede, pues que vaya al público. Y ¿sí? Como cerrando los ojos de que tener estos dos sistemas de educación lo que hacen es generar una sociedad que no es capaz de verse, ¿sí? Desde chiquitos, desde la escuela, desde el colegio, de compartir espacios. Los países que han logrado mejores procesos de desarrollo tienen sistemas públicos, y fin, se acabó. Sí, me parece que ahí, retomando esa idea de lo de la educación, pasa efectivamente por una comprensión que arranca desde lo personal, pero de sentirte personalmente como parte de procesos que son compartidos localmente. Hacer el barrio sin duda no es fácil. Sí, hacer barrio no es sencillo. Toma tiempo, supone esfuerzos, trabajo, pero también supone la posibilidad de tener procesos colaborativos que te permiten resolver los problemas, ¿sí? Que te permiten ubicar con mayor claridad la posibilidad de construcción de sentidos colectivos, ¿sí? La identidad, la comunidad está basada sin duda en un primer elemento, sentirte parte de, ¿sí? Y a veces hay sectores que construyen comunidad no teniendo el territorio barrial, sino la comunidad al interior de los espacios de los edificios, digamos, como estructuras de los espacios multifamiliares, donde se logra tener un sentido de construcción común. Creo que es de eso, creo que son encontrar apuestas comunes, parte por una
comprensión de que nuevas formas de vida en la ciudad exigen también nuevas formas de relación. Una sociedad centrada en el consumo individual y en el consumo por el consumo no nos va a llevar a resolver estos problemas. De hecho, estamos viendo que esta situación como la que vivimos hoy de la pandemia del COVID, en el fondo, a todos nos deja cuando menos las sospechas de que la forma que tenemos de relación con la naturaleza, absolutamente depredatoria, tiene algo que ver con la generación de epidemias como la que estamos viviendo. O sea, lo menos que podemos pensar es eso. Y lo menos que podemos pensar es que esa lógica depredatoria de la naturaleza pasa porque no estamos siendo capaces de mirar que hay un conjunto de personas que necesitan tener condiciones similares en el desarrollo de la ciudad. Y que eso es mirar colectivo. O sea, pensar en el sentido de Bernardo Toro, un colombiano que plantea una propuesta que a mí me parece muy fuerte, muy interesante, que es el sentido del cuidado. El sentido del cuidado es cuidarme yo mismo, ¿cierto? Cuidar mi cuerpo, cuidar mi intelecto, pero es cuidar de los otros, y de los otros que conozco y de los que no conozco. Porque si no pienso en el cuidado como una cosa que tiene estas tres dimensiones, entonces resulta que intento cuidarme yo mismo y nos morimos todos. Sí, así es, es así de radical, digamos, este tipo de relaciones inequitativas en la ciudad. Esa producción del espacio, pues, sin duda puede llevar a la destrucción, ¿no? O a la profundización de esas inequidades. Muchas gracias por esta respuesta, Dani. Acá tenemos una pregunta muy interesante de Alina Vélez para María Fernanda Cárdenas. Nos dice, y yo también tenía esa inquietud, dice, María Fernanda mencionó una interesante relación de la desterritorialización y el... ¿Podría retomarlos, por favor? Y si puede ampliarlos. La desterritorialización y las TIC, es que en esa parte no te escuché bien la pregunta, Ronnie. Ah, ya, sí, la pregunta es de Catalina Vélez y nos dice si hay que tú mencionaste una interesante relación entre la desterritorialización y el teletrabajo. Si los podrías retomar y ampliar. Ok, vale, sí, yo les mencionaba que desde los 90 un grupo de geógrafos encabezados por, digamos, uno de los autores que más recuerdo es Saskia Sassen, planteaban esto porque con la entrada, digamos, la fuerza de la globalización, las tecnologías de la información y la comunicación, empezó a tomar mucha fuerza el planteamiento de que ya tú no necesitabas estar físicamente conectado con el entorno, con el resto, para poder acceder, digamos, a estos servicios o para poder ejecutar tus tareas. Entonces, por esa época y a principios de este siglo se mantenía como esa premisa y más o menos estaban como previendo que las ciudades iban a entrar en una decadencia porque ya tú no necesitas físicamente moverte y desplazarte para realizar la mayoría de las tareas cotidianas. Y eso incluía, por supuesto, unas expectativas enormes en términos de virtualización de educación, de telesalud, cosas de ese estilo. Entonces, sí, básicamente el planteamiento era que mientras tú puedas estar conectado, que mientras tú tengas acceso a ese tipo de servicios, que en este caso es el internet, el teléfono celular, que por supuesto ha facilitado enormemente esas conexiones. Mientras tú tengas esas posibilidades, no necesitas, o digamos, no estás realmente aislado, ¿cierto? Pero claramente los autores que planteaban eso no tuvieron en cuenta condiciones, o sea, eso era en Europa especialmente, donde la conectividad y las conexiones son distintas a nuestra realidad, pues en particular, digamos, en Colombia, que las condiciones geográficas, bueno, en Ecuador también, pues hay una diversidad y una complejidad geográfica enorme, pero aquí, por ejemplo, hay territorios que yo he tenido la oportunidad de visitar en los que
el Internet llegó a través de la señal de celular, muchísimo antes de que cualquier otra red o incluso pues satelital pudiera llegar allá. Entonces, a mí que no, pues o sea, uno viendo eso se replantea como, ¿en serio me vas a decir que están conectados porque ahora tienen un celular en esa época en 3G, que no, que con esto pueden suplir el acceso a todos los demás servicios? Realmente lo que ha quedado pues como claro es que para poder tener esos servicios hay que desplazarnos físicamente, por eso las ciudades han seguido creciendo, incluso en territorios donde los pequeños pueblos tienen de todo, pues hasta universidad, tienen casi que todos los servicios, pero aún así las grandes ciudades siguen siendo polos atractivos de población, ¿cierto? Pensando, por ejemplo, en el modelo norteamericano, entonces estos pequeños poblados sí efectivamente tienen todo y además tienen una buena conectividad. Eso fue como una idea loca que tuvieron estos geógrafos en esa época y que en este momento habría que repensar, pero digamos que nunca tuvo pues como la fuerza que ellos esperaban probablemente, digamos el impacto que ellos estaban esperando en nuestra sociedad por las, digamos, la entrada con fuerza de la emergencia de las TIC y la globalización. Muchas gracias, Fer, por la explicación. Bueno, ya para ir finalizando, tenemos un par de preguntas más. Tenemos para Daniel Rodríguez, tenemos dos preguntas que de pronto nos puede contestar a la vez. Nos dice: la construcción de equipos interdisciplinarios generando un colectivo con las poblaciones es fundamental para llevar a cabo los procesos de transformación y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en las ciudades. Quería que nos detalle aún más el proceso de conformación de esos equipos de que él es parte. No sabe si es parte de un equipo del estado o del municipio. Y la otra es: ¿qué importancia tendría la formación de huertos familiares y el uso de cultivos hidropónicos como medio para afrontar esta nueva realidad? De María García y Liliana Quiroga, respectivamente. Bueno, primero, para sistemas familiares, definitivamente, eso, para mí, esa es una de las opciones más viables. Incluso hay un tema de acuaponia, de cómo ir poniendo pececitos, como vinculado un poquito a la estética también, de pececitos y cultivos hidropónicos, ¿no? Entonces, eso ya es como medio un sistema orgánico con el agua. Entonces, el popó de los peces sirve para alimentar las plantas. Entonces, para sistemas familiares estaría increíble. Yo creo muy bien, mucho en la posibilidad de juntar la agroecología, la permacultura, porque son diversas maneras de acercamientos que puedes tener hacia la agricultura familiar y local, pero también tenemos que acercar a quienes están en el concreto, en el con nuevos sistemas. Y para mí, una de las funcionalidades es la hidroponía y la acuaponía, ¿no? En Cuba, casi la mayoría de la ciudad está abastecida dentro de la ciudad, y es porque ellos tienen procesos organopónicos, que al final son macetas que se riegan con nutriente, macetas con tierra que se van regando con nutriente y que funcionan de maravilla y que han abastecido toda una vida de aislamiento hacia Cuba, ¿no? Cuba, sabemos la situación que vivió mucho tiempo. Entonces desde ahí esta necesidad de poder, desde mí, poder ir sacando soluciones, ¿no? Entonces, eso por un lado creo que es primordial, eso que pase, y es parte de las soluciones que doy. Juntar la tecnología, juntar las nuevas formas, juntar el reciclaje y todo el tema ambiental, súper importante para mantener la agricultura familiar. Y por otro lado, quiero responder esta pregunta. ¿Él es parte de un equipo del Estado municipal? No, para nada. Nosotros somos un equipo desde nuestras voluntades y nuestro compromiso. Nosotros no tenemos
Y creo que eso es lo más bonito de esto, porque siento que estamos cerrando el círculo en cuanto a la acción y a lo que podemos hacer, y es juntarnos a grupos que estén organizándose, ¿no? Que estén como creando cohesión y que estén de alguna manera queriendo generar incidencia, y desde ahí es primordial que parta esto, ¿no? Entonces, este grupo nace de un grupo de amigos de arquitectos que se juntaron y dijeron, ve, hay este concurso, necesitamos hacer un estudio interdisciplinario, bacán, chévere. Entonces se juntaron uno del otro y dijeron, ve, qué interesante poder seguir haciendo y teniendo esta incidencia. Y creo que desde ahí, incluso desde nuestra inexperiencia, estamos generando una experiencia más real, más palpable, más con los pies en la tierra, como más localizada, y que es lo que debería aportar y juntar, lo que debería el municipio juntar a sus planificaciones, porque hay un montón de procesos locales y barriales que están sucediendo y que se están dando, y que es la información de base, la que se está levantando en los barrios y en las comunidades, la que debe funcionar para planificar en torno. ¿Cuántos recursos podría ahorrarse el municipio solo teniendo procesos locales y barriales interdisciplinarios, ¿no? Y que por fuera de que sean municipales, ¿no? Solo vinculando, ¿no? Entonces, creo que es importante recalcar que esto es desde nuestras voluntades y desde nuestro compromiso. Es gente por fuera de sus trabajos, por fuera de sus otras actividades, juntándose a querer crear incidencia en barrios y en localidades pequeñas y en comunas, ¿no? Y creo que invito a que se motiven a hacerlo, a lograrlo, a la gente, que invito a que puedan pensar, organizarse, y que no se olviden que algo súper importante es la comunicación, y tener una buena comunicación en cualquier proceso es garantía de permanencia, ¿no? Entonces, estar conectado también con las redes sociales ahorita, que son muy importantes, ser claros con los que queremos comunicar, mantener reunidas, mantener reuniones, ser disciplinados, y entender que a la final tal vez no tienes un sueldo, no tienes una ganancia económica, pero tienes muchas satisfacciones personales y de crecimiento. A mí, cada vez que logramos cerrar algo con el colectivo, para mí es una gran paga, así como digo, no necesito más. Cada vez que logramos juntar colectividades y lograrnos organizar desde un compromiso personal, digo, eso es lo que estamos ganando, eso es lo que nos está dando, o sea, el poder ponerte de acuerdo con las personas, el poder ponerte de acuerdo con la gente es importante, y el saber concretar las cosas y no solo divagar, porque muchas veces también nos reunimos a divagar y no hay problema. Y también tenemos que tener cuidado, y aquí sí quiero ser categórico, de que también a procesos locales y a procesos colectivos que se están realizando, también son susceptibles a que los grupos políticos de poder ingresen gente y quieran luego dividirnos. Y eso no es posible. Ahí sí quiero ser realmente categórico, porque esto es una labor y una acción desde lo colectivo y desde la gente que está pensando la ciudad, y desde quien tiene la voluntad de realmente hacerlo. Nada propagandístico, nada partidista, político completamente, porque la organización social es algo político y es una decisión política que podemos tomar desde nuestro ser, y eso. Chévere. Muchas gracias, Daniel, por todas estas luchas que estás haciendo desde estos colectivos, de esta incidencia. Creo que muchas personas y muchos investigadores y mucha gente de la ciudadanía también está empezando a entender cómo es que han reproducido las ciudades en este proyecto de la modernidad, ¿no? Y cómo la globalización de alguna manera y el espacio de la reproducción del capital ha ido configurando estas ciudades, ¿no? En América Latina especialmente, con profundas inequidades de clase social, de género, de etnia, ¿no? Que ha hecho que muchas comunidades se segreguen en el espacio
vayan hacia las periferias y tengan estos impactos diferenciados, especialmente ante cualquier riesgo, ¿no? Puede ser la pandemia, puede ser un sismo, puede ser lo que nos hablaba David de la sindemia, de esta sinergia, ¿no? Entre la malnutrición y la pobreza. Y bueno, vemos que estas ciudades globales, ¿no? Deben tener una respuesta de lo local. Y quizás todos los panelistas han estado de acuerdo en que debe haber acciones locales. Y nos han invitado a pensar en que la gente pueda pensar en el espacio, ¿no? Tal vez ahí traigo las palabras de Edward Soja, que nos dice que pensemos también en la justicia espacial. Es decir, no dejarle todo a la espacialización que da la reproducción del capital, sino también ponernos a pensar en que no hay una banalidad en la producción del espacio, ¿no? Y que se invita a la producción del espacio por parte de la ciudadanía. ¿Sí? Que todas las personas, sean pobres o ricas, tienen derecho a pensar la ciudad, como lo trae también muy claro Henry Lefebvre, que ha pensado mucho y escrito sobre el espacio, nos invita a pensar en el derecho a la ciudad, a todos los bienes materiales e inmateriales, donde la ciudad pueda ser porosa y pueda realmente tener todos acceso a una mejor calidad de vida. Bueno, está súper interesante la conversa, pero lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Yo les agradezco profundamente a David, a María Fernanda, desde su linda ciudad de Medellín, David desde Cuenca, Daniel acá, vecino. Les agradezco por sus aportes, por su pensamiento, por su conocimiento, por su militancia. Y pues creo que es un momento en que en todo Latinoamérica debemos dar una respuesta, ¿no? Para construir ciudades más equitativas y que vemos que en esta equidad podemos también sacar adelante a nuestra casa común para tener sociedades menos patógenas y que sean de una convivencia más pacífica y en paz. Eso es todo, les agradezco mucho, que les vaya muy bien. Hasta una próxima. Muchísimas gracias, un gusto. Saludos a todos. Chao, Gracias. chao.